El título se llama ¿no? Las sensaciones de la depresión a través de la fotografía y las preguntas que van a responder. ¿Por qué me da depresión de repente? ¿Y por qué usar el surrealismo para representar la depresión? El capi- el- la investigación está dividida en tres capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en los cuales el primero se llama Enfermedad Invisible, que está segmentado por tres causantes de depresión, víctimas y edades vulnerables y consecuencias de la depresión no tratada. El segundo capítulo se llama La fotografía y la salud mental. Aquí abordaremos cómo la depresión se relaciona con el surrealismo, la fotografía como ayudante ante la depresión y también el arte terapia. El capítulo 3 serán los análisis de proyectos fotográficos en los que yo me he basado para la investigación y cómo estas las complementan. Primero está la de José Luis Navarro, el cual hizo el proyecto El naufragio del alma, y el segundo es Eduard Jonaque, que su proyecto es La depresión de Eduard Jonaque. Y después será la conclusión y la bibliografía en donde saqué toda la información. Y aquí va la introducción, ¿no? La depresión, así como se dice, es un estado emocional complejo que ha afectado a millones de personas en todo el mundo, que las envolvió en una profunda tristeza, vacío y desconexión. Los casos de depresión en el mundo han aumentado con el pasar de los años, y más en el 2020, con el aislamiento por el COVID, muchos se han rehusado a salir o sintieron una profunda tristeza al saber que ya no podían hacer las cosas que solían hacer o que las cosas ya no volvieron a ser como antes. Y bueno, más allá de las palabras, que a veces resulta difícil expresar lo que ocurre en el interior de quienes padecen la depresión, y aquí es donde la fotografía se convierte en un lenguaje poderoso. O sea, a través del lente se pueden capturar emociones y relatos que reflejan no solo el dolor, sino también las matrices de esperanza, introspección y resiliencia que acompañan el proceso. Además que la fotografía tiene la capacidad de transformar sentimientos invisibles en imágenes tangibles, y eso que invita al espectador a explorar las profundidades de la condición humana desde una perspectiva artística y emotiva. Y por eso, en este proyecto se va a abordar el tema como tal. Este proyecto investigará cómo la fotografía ha influido en la depresión y ha ayudado a visibilizar el tema en cuestión. Y asimismo se va a analizar los dos proyectos audiovisuales artísticos y cómo estos cuentan sus experiencias de su depresión de manera distinta a través de una narrativa visual llamativa y novedosa. Y bueno, aquí está el capítulo 1, enfermedad invisible. Las causantes de la depresión. Realmente existe un gran grupo de factores de riesgos identificados para la depresión, ya que son factores personales, cognitivos, sociales, familiares y genéticos. Además que aumenta con el riesgo de padecer una depresión, pero se desconoce el peso de cada una de ellas en relación a las circunstancias y al momento de la vida en el que se desarrollan. Y a menudo esta problemática es invisibilizada ante los amigos, primos, padres, ya que bueno, la mayoría de personas creen que solo es algo pasajero y además usan frases, ciertas frases para persuadir o no tomarle o restarle la importancia a la depresión, como ya se le va a pasar, no te pongas triste, supéralo, o a veces inclusive las mismas víctimas suelen tapar su angustia y tristeza para no causar molestias a los demás, más que todo a sus padres, porque sus padres no los entienden y no quieren, y los hijos no quieren ser una molestia para ellos. Además, las personas tristemente que sufren de depresión tienen un mayor riesgo de suicidio que el resto de la población, en especial cuando esto se acompaña de algún factor de riesgo como el estrés, abuso sexual o dependencia de sustancias o inclusive la avanzada edad. Mayormente esta última afecta más a los hombres. Esto según las fuentes de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y aunque estos solo son algunos factores que indican la depresión, mayormente se relacionan con sucesos muy fuertes para el paciente, tales como abuso sexual, bullying, muerte de un ser querido, presencia de enfermedades, maltrato familiar, problemas de economía o estar mucho tiempo aislado socialmente, o sea, vive solo, está soltero o desempleado o tiene falta de apoyo familiar. Y las edades vulnerables, la depresión puede afectar a cualquier persona sin importar su edad, pero como siempre, hay personas más vulnerables que la otra y les puede afectar en su vida diaria. Eh, las víctimas más vulnerables serían las víctimas del bullying, hostigamiento, acoso y maltrato familiar durante su infancia y adolescencia. Y a partir de los 13 años son más propensos a recibir bullying y daño físico por parte de sus compañeros de escuela. Además a esa edad son más propensos a desarrollar la depresión, ansiedad y otras enfermedades de salud mental. Y además que en los últimos años se han registrado más casos de depresión en las personas que sobreviven a maltratos de violencia familiar o violencia de pareja. Y aquí
Las consecuencias de su depresión no tratada son varias en realidad. Están diagramadas en consecuencias psicológicas, físicas, sociales y laborales y impacto en su calidad de vida. Y también sus consecuencias emocionales. Y es crucial recibir ayuda profesional a tiempo, ya que un tratamiento adecuado que incluya terapia va a cambiar el estilo de vida y en algunos casos puede prevenir muchas de las consecuencias ya mencionadas y puede mejorar significativamente la calidad de vida. Y bueno, entramos al capítulo 2 en donde la fotografía ya empieza a tener más presencia en la salud mental de las personas. Y bueno, la depresión y su relación con el surrealismo. Bueno, la relación entre estas dos ya está profundamente conectada con la exploración de las emociones humanas, el inconsciente y los conflictos internos. El surrealismo ha sido un movimiento artístico liderado por André Breton, que ha buscado dar voz a esas emociones reprimidas y los sueños como formas de liberación personal y social. Y esto lo ha llevado a abordar temas como la angustia, el deseo y el sufrimiento, elementos que se relacionan con la experiencia de la depresión. Y ejemplo de esto están los artistas como Salvador Dalí, que usaron símbolos oníricos y técnicas como el automatismo psíquico para representar el subconsciente y las emociones intensas derivadas de su propia lucha interna. Y estas técnicas también era vista como un medio terapéutico, ya que conectaba con principios de psicoanálisis freudiano, explorando el dolor emocional desde una perspectiva artística y simbólica, tales pinturas como La mano de 1930 o El niño geopolítico de 1943. Y en el lado de la fotografía, figuras como Cathy Horna y Lee Miller utilizaron este medio para expresar temas surrealistas vinculados al trauma, la angustia y la desconexión emocional. Aquí se puede ver dos fotomontajes de Cathy Horna, ambos son de 1962, y aquí hay otros de Lee Miller de 1932 a 1942. Y ahora, ¿cómo ayuda la fotografía ante la depresión? La fotografía ha ofrecido una vía expresa de emociones difíciles de verbalizar. Al capturar las imágenes que reflejan el estado emocional, eso puede ayudar a identificar y a procesar sentimientos como la tristeza, ansiedad o el estrés. Y además que más que este enfoque utiliza la arteterapia, donde los participantes exploran sus emociones a través de formas creativas. Y además de fomentar la atención plena, ya que te enfocas en el momento presente, observas y captas los detalles del entorno como la luz, colores, texturas, además que ayuda a despejar tu mente de preocupaciones, reduces tu estrés y además ayuda al proceso creativo detrás de la fotografía, especialmente cuando se logran imágenes impactantes o significativas que mejoran tu autoestima y además te llena del sentido del logro personal. Sin mencionar que al crear un proyecto fotográfico sobre experiencias personales puede funcionar como una forma de superar tu trauma y construir una narrativa coherente sobre eventos difíciles, además que ayuda a procesar dicho trauma. Por ejemplo, algunos fotógrafos han documentado sus propias luchas con enfermedades mentales para encontrar sentido y sanación. Y ahora hablaremos de la arteterapia, que es una forma de terapia que utiliza procesos creativos como el dibujo, pintura, escultura o inclusive la fotografía, que mejora el bienestar mental y emocional. Y además que su enfoque se basa en la idea de que la expresión artística puede ayudar a las personas a procesar emociones, reduce su estrés y mejora su capacidad para comunicarse y además que permite a las personas expresar sentimientos complejos o reprimidos de manera no verbal. Y esto es especialmente útil para quienes tienen dificultades para poder en palabras lo que sienten, como en caso de trauma o ansiedad. Además que sus objetivos principales son potenciar y estimular capacidades creativas, expresar vivencias y emociones cuando las palabras no llegan a ser suficientes, mejora la autoestima y favorece el reconocimiento de fortalezas, habilidades y capacidades, y además que favorece la escucha, el respeto y la tolerancia a otros puntos de vista que puede presentar algunas personas. Y bueno, el capítulo 3, el análisis de proyectos fotográficos. Empezamos con el primero de José Luis Navarro, el naufragio del alma. Además que El naufragio del alma es un proyecto fotográfico que José Luis Navarro hizo, y además que explora las emociones humanas desde una perspectiva profundamente introspectiva y simbólica. Además que Navarro utilizó imágenes cargadas de dramatismo, con un enfoque en la composición minimalista y el uso del claroscuro para transmitir sentimientos de soledad, pérdida y la lucha interna del ser humano. Además, el proyecto ha sido reconocido por su capacidad de conectarse emocionalmente con los espectadores,
a través de su lenguaje visual, poético y su enfoque en temas universales de la condición humana. Y ahora, la depresión de Edward Honake. La serie de imágenes de Edward da muestra de su lucha personal contra la depresión y permite a los espectadores comprender este tema tan delicado. Y eso que Edward ha sido diagnosticado a los 19 años con depresión. El joven artista, en vez de sentirse mal o aislarse del mundo, ha decidido explorar el potencial de comunicar sus emociones a través de la fotografía. Y además que su fotografía en blanco y negro eh, ha hecho que exploren cosas como que la depresión afecte su identidad y percepción de sí mismo. Y esto se ve en algunas de sus imágenes que suelen mostrar como figuras desenfocadas, rostros cubiertos o parcialmente ocultos, en posiciones corporales que evocan su desesperación, desconexión y confusión, simbolizando la pérdida de identidad y la lucha interna. Y además que su trabajo invita a empatizar y a reflexionar sobre el impacto de la depresión en la vida de las personas y además que el aislamiento a menudo que estas personas pueden estar. En conclusión, según todo lo que he investigado, la depresión es una enfermedad que no se debe de tomar a la ligera. Muchas personas llegan a ignorar o invisibilizar este problema, como las frases que ya dije anteriormente, creyendo que así solucionarán la problemática. Pero desde mi experiencia que llevé de depresión a una edad tan temprana, a mis 10 años, llevé una depresión por maltrato familiar, por bullying, y llegó a cierto grado de llegar a alejarme de mi entorno y también a pensamientos suicidas. Y ha sido un camino muy complejo, inclusive casi imposible de superar, y además es una de las experiencias que llegó a definir, de cierta manera, mi manera de actuar o de ver las cosas. Pero también la depresión, en el contexto de todo lo que he investigado, también da a entender que puede llegar a ser un impulso para desarrollar habilidades que antes no sabíamos que podíamos hacer. También de poder retratar nuestras experiencias a través de vanguardias artísticas y transformarlas en narrativas y proyectos visuales que pueden llegar a motivar a otras personas con depresión a darse una oportunidad de desarrollar su creatividad. Y aquí está todos los links, todas las citas que he usado para la investigación. Eso sería todo. Buenas tardes y nos veremos muy pronto.